que el principal fundamento de lo que llamamos o conocemos como atención o intervención sociosanitaria es el concepto de salud, que yo creo que la mayoría de vosotros conoceréis, que planteó la Organización Mundial de la Salud ya en 1948 y que definió como un estado de completo bienestar biopsicosocial. En la actualidad, los expertos en esta materia hay un elevadísimo grado de acuerdo respecto de que es prácticamente imposible separar la incidencia de los factores sanitarios de los psicosociales, especialmente en general relativo al ser humano, pero en concreto cuando se trata de personas que padecen algún tipo de enfermedad, de discapacidad o de situación de dependencia. Y además han cobrado muchísimo protagonismo los estudios que destacan el papel de los factores sociales en la salud psíquica y física, en la morbilidad y también en la incidencia de la discapacidad en la población. Por otra parte, como también sabéis la mayoría, ha habido un creciente aumento de las necesidades que requieren la intervención combinada del sector sanitario y del sector social, que ha generado progresivamente la necesidad, se ha generado un espacio mixto que de alguna manera engloba la atención sociosanitaria como una profesión propia. Esta profesión propia se brinda sus servicios fundamentalmente en los servicios, recursos y centros que atienden a personas en situación de dependencia, en alguna situación de dependencia. En general, por ejemplo, voy a describir algunos de estos servicios. Todos los servicios sanitarios de atención primaria, todos los hospitales, todos los centros residenciales, ya sean para personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas de la salud, y también son centros sociosanitarios, todos los centros comunitarios, que los conocéis seguramente, centros de día, centros para mayores, centros de terapia ocupacional, etcétera, 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 independientemente de cuál sea la población que atienden. Bien, por resumir un poquito, la atención sociosanitaria se presta, por lo tanto, a aquellos grupos donde se combina la presencia de enfermedad, pero también de alguna situación de dependencia y al mismo tiempo existe en mayor o menor grado algún riesgo o alguna situación de exclusión social o al menos de carencia social o de carencia de apoyo social. Y implica la atención sociosanitaria abordar, por lo tanto, de forma sinérgica la prestación de los servicios sanitarios y sociales, dirigiéndose especialmente a los grupos de población que voy a mencionar porque creo que es importante describirlos un poquito. Por supuesto, a todas las personas mayores en situación de dependencia, pero no solamente, todas las personas en situación de discapacidad, las personas con problemas graves de salud mental, generalmente asociados, por ejemplo, a algún tipo de adicción, las personas, cualquier tipo de persona que padezca una enfermedad crónica o una enfermedad invalidante en alguna medida, todas las personas con enfermedades terminales, las mujeres víctimas de violencia de género, la población inmigrante, refugiados o asilados con necesidades naturalmente combinadas de atención sanitaria y atención social. Y también, fijaros, por ejemplo, personas convalecientes simplemente que no disponen de autonomía suficiente y normalmente que tampoco disponen de una red de apoyo social suficiente. Quizás para centrar de todo, para responder bien a la pregunta que me ha hecho Mar, voy a dar la definición que se ha establecido en el Libro Blanco de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia en el año 2004, de qué es en concreto la atención sociosanitaria. La han definido, yo creo que muy acertadamente, como el conjunto de acciones encaminadas a ordenar los sistemas sanitarios y social para ofrecer una respuesta integral a las necesidades de atención sociosanitaria que se prestan, y esto es importante, simultáneamente en las personas que padecen situaciones de dependencia. No sé si hasta aquí te lo he explicado, podemos ampliar un poquito esta definición. Podemos explicar, por ejemplo, a qué se refiere esta respuesta integral. Engloba tres conceptos: la atención integral, la atención integrada y la atención global. Entonces, yo creo que sí es interesante definir estos tres conceptos que están implícitos en este objetivo tan ambicioso de brindar una respuesta, una atención realmente integrada a las personas que lo necesitan. La atención integral centrada en la persona es la que se dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y del bienestar, pero partiendo del respeto pleno a la dignidad de la persona, a sus derechos, a sus intereses y preferencias, y contando además siempre, idealmente, con su participación activa y efectiva, con la participación de la persona.
La atención integrada, sin embargo, hace referencia, es un concepto quizás más técnico. Es el conjunto de técnicas y modelos organizativos designados para crear conectividad, conexión, colaboración y coordinación entre la atención sanitaria y la atención social, pero aquí en los niveles de financiación, de gestión y de provisión también fundamentales. Y por último, la atención global. Aquí lo que se hace referencia es a que la cadena de atención a la enfermedad o de atención a la salud, a mí me gusta más el concepto de salud, es toda la cadena completa que va desde la prevención, la atención a la enfermedad, la rehabilitación, inclusive hasta los cuidados paliativos, es decir, el continuum completo de atención a cualquier tipo de necesidad sanitaria. Por último, voy a explicar el último concepto. Espacio sociosanitario, porque creo que esto resume muy bien ya y deja claro a qué nos referimos con intervención sociosanitaria. Es el área de atención compartida en la que ha de producirse la convergencia y el encuentro entre los recursos sociales y sanitarios. ¿Cuál es la particularidad de este espacio sociosanitario? Y creo que aquí está el verdadero interés. Ninguno de los dos sistemas de atención, ni el sanitario ni el social, tiene la capacidad individual, en estos casos que hemos descrito, de ofrecer una atención integral, eficaz y acertada en este tipo de personas en situación de dependencia por sí solo. Ninguno de los dos sistemas, independientemente, puede dar esa respuesta integral y eficaz. Por lo tanto, a lo que nos referimos es a la necesidad de coordinación, de trabajo en red, de trabajo muy integrado entre dos sistemas que son en sí mismos sistemas diferentes, el sanitario y el social. Veremos un poco más adelante el plan de estudio, pero hay tres cuestiones pues, que son importantes en este máster. Una es la gestión de caso, otra cosa es la excelencia y otra cosa es la calidad. Perfecto, sí. Claro. Lo veremos un poquito más adelante, pero si nos puedes adelantar algo, si no, también un poco contextualizar la situación social o demográfica que actualmente podemos venir, aunque el máster no se circunscribe a las personas mayores, porque es todos los colectivos de dependencia, pero sí es cierto que actualmente vivimos en una situación, un contexto social y demográfico importante, que no es un reto solamente cuantitativo de cara a las pensiones, sino un reto cualitativo de la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Y estos temas se van a tocar en el máster. Hay una asignatura, ahora luego si quieres cuando veamos ya la formación más en concreto lo explicamos, pero hay una asignatura entera dedicada, y yo ahora lo voy a explicar también, a la descripción o al análisis del envejecimiento y las situaciones de dependencia asociados, porque si queréis ahora os lo cuento un poquitín en detalle, porque el fenómeno demográfico es una revolución y afecta a nivel mundial. Entonces, esos tres, si te parece, voy a explicar esos tres aspectos que son muy relevantes, que influyen de manera decisiva en esta importancia creciente de la atención sociosanitaria, que da un claro fundamento a la estructura de este máster. El primero lo acabas de nombrar, la figura del gestor de casos. La figura del gestor de casos es importantísima en nuestro máster. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, pero es que somos seres humanos, a menudo el laberinto asistencial que se crea imaginaros un gran centro sociosanitario, da igual si es un hospital o una gran residencia, a veces se caracteriza, ya digo desdichadamente, porque se repiten algunos servicios y sin embargo faltan otros. Por otra parte, algo que añade una gran complejidad en un servicio sociosanitario es la descoordinación o el riesgo de descoordinación entre los servicios de un mismo sistema, por ejemplo el sanitario, y además, por supuesto, descoordinación o riesgo de descoordinación entre los dos grandes sistemas sanitario y social. Esto añade una gran complejidad a la atención que brindamos a los usuarios. Por lo tanto, la gestión de casos se concibe y la figura del gestor de casos como una orientación, un método de consejo, de asesoramiento y de ayuda profesional precisamente para intentar coordinar lo más eficazmente posible los sistemas asistenciales. Ese es un elemento importante. Otro que sí me gustaría mencionar y que lo acabas de mencionar, Mar, la gestión de la excelencia, el tema de la calidad de los servicios que prestamos. La cuestión de la calidad y además su relación con el rendimiento económico, que es interesante no solamente para las instituciones, sino que ha cobrado muchísimo interés a nivel de los estados, el problema del rendimiento económico. Los conceptos fundamentales que están implícitos en este reto, en este desafío de brindar una gestión excelente, son la orientación, que debe estar dirigida a los resultados, pero tiene que estar dirigida también y fundamentalmente a los usuarios, el tema del liderazgo de este tipo de organizaciones, muy complejo, el desarrollo y la implicación
de las personas, la responsabilidad social, corporativa y la ética profesional y empresarial y, por supuesto, la financiación. Estos servicios necesitan una muy eficaz financiación. Y como bien decía Mar, el fenómeno demográfico. Evidentemente, la atención sociosanitaria se brinda a cualquier persona, ya lo hemos descrito, en situación de dependencia o de necesidad sanitaria o social, pero hay una enorme influencia del fenómeno demográfico mundial que tiene importantísimas consecuencias a todos los niveles, económico, social, sanitario, de mercado, y además la cronicidad, no lo olvidemos, es uno de los grandes desafíos actuales que presenta o que plantea a la sociedad este fenómeno demográfico. A mí no me gusta llamarlo problema, pero sí fenómeno, claro. El proceso de evolución demográfica que se experimenta además en la actualidad en todos los países del mundo, esto creo que es significativo. En opinión de algunos autores, por ejemplo, en este caso de Pérez Díaz, yo creo que muy acertadamente lo ha definido como el más importante cambio experimentado por la especie humana en toda la historia. No sé si es el más importante cambio, pero es importantísimo. Según las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, entre los años 2010 y 2050, la población de mayores de 65 años se va a multiplicar por 3. Va a pasar de los 523 millones en el año 2010, va a alcanzar los casi 1.500 millones para el año 2050. En el año 2050, en los países desarrollados, por lo menos el 26,2%, es decir, casi un tercio de la población va a ser mayor de 65 años. En España, en concreto, va a alcanzar el 30% esa población. Y también va a rozar el 15% de la población de mayores en los países en vías de desarrollo. En esa misma fecha, y si lo miramos a nivel mundial, la esperanza de vida va a alcanzar en todo el mundo una media de 75 años, que a nivel mundial es muy elevada. Pero una cosa importantísima para el tema que nos ocupa, para la atención sociosanitaria. Dentro de este fenómeno demográfico destaca además el hecho de que es la población mayor de 80 años la que más crecimiento y más rápido está experimentando, y las previsiones esperan que esto continúe. Y es precisamente a partir de esta edad, el umbral de los 80, bueno, quizás inclusive el umbral de los 85 años, donde los expertos han cifrado el verdadero momento en el que se inicia la vejez. ¿Por qué? Porque es en ese umbral de edad, 80 años, en el que suele aparecer algún grado de pérdida de autonomía para realizar las actividades de la vida diaria y, por supuesto, algún nivel de discapacidad y de dependencia asociada. Por todo ello, uno de los objetivos de nuestro máster es formar profesionales que sean capaces de gestionar, de evaluar, de asesorar a las organizaciones y de cumplir también las funciones importantísimas de dirección general, de producción, de gestión de recursos humanos, económicos, etc. Para el cumplimiento de este objetivo es evidente que es imprescindible la complementariedad formativa entre las áreas social y sanitaria, pero también ofrecer conocimientos, además sólidos en economía, gestión y dirección. No sé si te he respondido. Sí. ¿Qué van a estudiar los estudiantes? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué formación van a tener? ¿Cuál es el plan de estudio? ¿A qué se enfrentan? Porque el máster es Dirección e Intervención Sociosanitaria, hemos nombrado el tema de la calidad, de la excelencia, de la gestión de casos, pero también hay una gran parte de intervención. Sí, que son las dos patas, de alguna manera, en los que se sustenta el máster, no solamente dirigido, que ahora veremos, a la población a la que va dirigida, a la dirección de estos centros, sino también a la intervención, ¿no? Entonces, ¿qué van a estudiar los estudiantes? ¿A qué se enfrentan, no? ¿A qué se enfrentan? Bueno, yo creo que es un máster, en mi opinión, interesantísimo, tanto por los contenidos como por las salidas laborales, por la promoción que puede significar para el estudiante de este máster, pero eso, si quieres, lo vemos al final. En primer lugar, voy a nombrar siquiera los temas fundamentales sobre los que versa el máster, y luego voy a mostrar cuáles son las asignaturas concretas que vamos a impartir. Los temas los voy a explicar lo más rápidamente posible. Se va a impartir contenido sobre todas las bases conceptuales y los marcos normativos, tanto en España como en Latinoamérica, de la atención sociosanitaria. Se va a describir y analizar y estudiar todos los grupos de población que, digamos, de alguna manera pueden ser son objeto de la intervención sociosanitaria. Naturalmente, también vamos a describir y a estudiar en profundidad el actual fenómeno de envejecimiento por su relación directísima con la dependencia y la discapacidad. Vamos a contemplar también el estudio de los criterios de accesibilidad universal, de políticas inclusivas. Dedicamos especial atención, por ejemplo, a las tecnologías de la información y la comunicación, por el enorme impacto que tienen en este momento, a la metodología de investigación, que en este área en concreto, la innovación, es importantísima, es decisiva, a la gestión económico-financiera, dirección estratégica, marketing y logística, gestión de recursos humanos y derecho laboral.
todas las estructuras de dirección y liderazgo de organizaciones asistenciales y, por supuesto y de manera destacada, la metodología específica de la gestión de casos y la atención y la intervención sociosanitaria. Si queréis, os enseño, Mar, si te parece, las asignaturas. Son 7 asignaturas teóricas que engloban los contenidos que he intentado describir siquiera rápidamente. Las estáis viendo, pero bueno, la primera sería bases conceptuales y marcos normativos, una asignatura dedicada en concreto a qué es la atención e intervención sociosanitaria, una asignatura dedicada enteramente a la gestión de casos, otra que es gestión de organizaciones y programas sociosanitarios, la función directiva en el entorno sociosanitario, la gestión de la excelencia y la calidad, y una asignatura última teórica dedicada al envejecimiento y la dependencia por su importancia en este máster. Pero también contamos con la realización de 90 horas de prácticas externas, prácticas que los estudiantes van a realizar en centros, recursos, servicios, programas, proyectos de atención e intervención sociosanitaria, que creo que son realmente muy interesantes e imprescindibles en la formación. Y por último, al finalizar el máster o antes de finalizarlo, el alumno va a tener la oportunidad de desarrollar un trabajo original, un trabajo de fin de máster, que va a consistir, a elección del estudiante en este caso, bien en la realización de un estudio de investigación en el ámbito sociosanitario o en el diseño de un proyecto de intervención, que puede ser un proyecto de intervención para la atención sociosanitaria o, por ejemplo, un proyecto de coordinación y dirección de recursos sociosanitarios. No sé si te he respondido mal. Sí, ¿y a quién va dirigido el máster? Es decir, ¿qué perfiles se pueden ver identificados o pueden tener interés, pueden tener esta formación para ellos, ¿no? Porque aquí dos ámbitos bastante claros, ¿no? El ámbito de la salud y el ámbito, el ámbito social, ¿no? ¿Qué perfiles? Claro, hago una mínima introducción. El objetivo del máster en general, por eso ahora voy a los estudiantes, es formar profesionales capacitados en diseñar, intervenir, gestionar, dirigir o investigar todo tipo de recursos sociosanitarios. Perdón, creo que me he ido. Disculpad. Quería buscar una diapositiva para enseñaros. Por lo tanto, el máster se dirige, por una parte, a profesionales ya especializados en la intervención en cualquiera de estos ámbitos, o sea, desde el ámbito de la salud, todos ellos, desde el ámbito social, todos ellos, ahora lo voy a nombrar más específicamente, es decir, profesionales que ya están ejerciendo o que están especializados en la intervención, ya sea social o sanitaria, pero también a aquellos profesionales que quieren especializarse a través de cursar este máster en la intervención en centros de atención sociosanitaria. Lo voy a detallar un poquito más. Por lo tanto, el máster se dirige fundamentalmente a todos, absolutamente los profesionales del ámbito de la atención social. Con esto nos referimos no solamente a los trabajadores sociales, sino a los educadores sociales, a los psicólogos, a los pedagogos, a los sociólogos. Todas las personas formadas en el ámbito de las ciencias sociales, cualquier titulación puede adaptarse perfectamente a cursar este máster. Y, como no, todos los profesionales del ámbito sanitario, del ámbito de la salud. Y aquí, por supuesto, también es muy amplio. Médicos, enfermeros, pero también todo tipo de graduados o titulados terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, todos los terapeutas formados en el ámbito de la salud. Entonces, bien, es un abanico, yo creo, bastante amplio de profesionales. Y no sé si te he contestado, más o menos, creo que sí, ¿no? Perfectamente. Yo quería apuntar, Silvia ha comentado que este máster tiene prácticas, 90 horas creo que son, y es, bueno, pues muchas veces surge en el estudiante la duda de ¿y dónde voy a hacer las prácticas? O ¿cómo son las prácticas? O ¿cómo se gestionan las prácticas? Si no conozco ningún sitio donde hacer las prácticas, bueno. Quería comentaros que la Universidad Internacional de La Rioja tiene un departamento de prácticas en el que tenemos un área social en el que ya hay varias titulaciones como trabajo social, máster de intervención social, pues que tenemos ya convenio hecho con centros residenciales, con centros acordes, ¿no?, para el desarrollo de las prácticas, y ya hay convenios, pero
estamos abiertos a convenios y se garantiza que todos los estudiantes tengan un centro de práctica independientemente de su lugar de residencia. Es decir, nosotros nos caracterizamos por ser una universidad online, donde cada alumno, pues a lo mejor están 3 en Madrid, 4 en Logroño, 5 en Barcelona, y muchas veces se tiene no esa inseguridad, ¿no? Pero esa incertidumbre, ¿no? No pasa absolutamente nada, tenemos muchísimos alumnos, cerca de 30.000 alumnos en la universidad, por tanto respondemos perfectamente a ese compromiso que tenemos, que hemos adoptado con los alumnos, y se gestionan nuevos convenios y en ese sentido eso está garantizado. Lo quería aclarar porque una de las preguntas que han lanzado algunos de los participantes era en relación al tema de las prácticas. Y retomando el tema de las prácticas, las salidas profesionales, Silvia, a los estudiantes pueden decir, bueno, ¿para qué me va a servir? Has contextualizado, has justificado sobre todo la importancia actualmente de formarse en este ámbito, porque cada vez se está demandando más. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Pues primero, obviamente... Evidentemente es un ámbito que está, para bien o para mal, en absoluto auge. La atención sociosanitaria es un concepto relativamente moderno, pero creciente, y dadas las condiciones de nuestra población y también las condiciones avanzadas de nuestra legislación, afortunadamente, es un ámbito que va a crecer cada vez más. El titulado en este máster, yo creo que por una parte puede optar o puede aspirar a una promoción salarial y laboral y profesional, porque la promoción que implica el poder ocupar puestos de liderazgo, de dirección o de coordinación. Por ejemplo, un caso que yo conozco muy de cerca, las residencias para personas mayores o personas con discapacidad. Como sabéis, todos los centros de atención sociosanitaria cuentan con un equipo absolutamente multidisciplinar, un trabajador social, un psicólogo médico. No hace falta que lo describa porque lo imagináis seguramente. Y en todos esos servicios, cuando menos hace falta algo que se denomina el jefe de área técnico-asistencial, que puede ser y suele ser bien un enfermero, bien un terapeuta, bien un trabajador social, que se encarga de coordinar ese equipo multidisciplinar. Hay más niveles de coordinación y hay luego un nivel de dirección, pero ese nivel inmediato de coordinación es imprescindible. Sobre todo porque la calidad, la excelencia y el liderazgo, que también se va a tocar lo mejor, es una cosa transversal a cualquier ámbito donde coordines, ¿no? En cualquier nivel de coordinación, en el momento que tengas que coordinar, tienes que adquirir ciertas habilidades. En este caso, hay habilidades de ese tipo, y la otra pata es el tema de la intervención, ¿no? De hecho, hay una asignatura sobre intervención sociosanitaria. Claro, por otra parte, creo que lo puedo terminar, enlazando con lo que dicen, lo puedo terminar rápidamente. Lo que decía, un nivel, digamos, intermedio de liderazgo sería esa jefatura, pero a través de este máster también es verdad que se puede ejercer puestos de coordinación y de dirección de centros, que históricamente han estado, digamos, a cargo del profesional de los ámbitos de la salud, pero que ahora cada vez más se están integrando y se alternan los del ámbito social y los del ámbito sanitario. Pero también el máster forma para la intervención sociosanitaria, es decir, que si somos, por ejemplo, trabajadores sociales y queremos especializarnos en atención e intervención sociosanitaria, aunque no queramos ocupar puestos de liderazgo o no lo queramos hacer de inmediato, también podemos a través de este máster titularnos, formarnos y especializarnos para ocupar cualquier tipo de puesto profesional en cualquier centro de recursos sociosanitarios, que son muchísimos. No sé si eso ha quedado... Sí, yo creo que sí. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna cuestión o alguna pregunta, pues estamos totalmente disponibles, tanto Silvia como yo. Sí quería anunciaros que un poquito más adelante seguramente haremos otra sesión, una JOPA en relación, bueno, pues más repetiremos por si queréis mayor información. De todas formas, la universidad cuenta con un grupo, con un departamento de asesores que os pueden informar de todas aquellas cuestiones que estéis interesados en cuándo empieza el curso, que creo que empieza el 26 de marzo. 26 de marzo empezamos a impartir las clases. Tiene 60 créditos, dura un año. Pues temas de cuándo empieza, temas de metodología de estudio. No sé, creo que había un estudiante que lo había preguntado. De metodología, tema a lo mejor pues de temas de dinero, ¿no? Pues esas son cosas que os pueden informar a los asesores, y que por supuesto nosotros estamos detrás por si hay alguna duda y tenemos que contestar o aclarar alguna cuestión que tengáis en relación bien a la temática del curso, al acceso o al desarrollo y a la propia metodología, que al final es nuestra esencia, ¿no? en unir.
Quizás no sé si te parece que dediquemos unos últimos minutos a explicar básicamente cuál es la metodología didáctica de UNIR. Igual es interesante para los estudiantes. Si quieres, sí. Sí, claro. Bueno, eres más experta tú que yo, pero pues bueno. A ver, yo os comento para aquellos que sea el primer contacto que tenéis con la Universidad Internacional de La Rioja. Voy a hacerlo en 5 minutos, pero también si estáis interesados en el máster os puede ayudar a tomar la decisión. La Universidad Internacional de La Rioja se caracteriza por su metodología online. Quiero que sepáis que es una universidad que surgió en el año 2009 y que pese a pocos años, a su corta trayectoria, ¿no?, en años, ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Actualmente somos la universidad privada con más alumnos. Estamos en muchísimos países, tenemos más de 50 titulaciones oficiales, otras tantas titulaciones propias, y estamos respaldadas muchas de nuestras titulaciones que han pasado ya el proceso de acreditación por parte de la NECA, de la Agencia de Calidad, y por tanto nuestra metodología es reconocida, aceptada y valorada en el ámbito universitario y académico. Bien, la metodología de la UNIR es online, no es a distancia, no es una universidad que te dé un tocho de papeles, te lo lleves a casa, te lo estudies, pasas un examen y escribes lo que has estudiado en casa, ¿no? La metodología en UNIR se caracteriza por 4 patas, 4 pilares. El primer pilar son las sesiones presenciales virtuales, que son, y ahí la diferencia entre una universidad a distancia, y es que en la UNIR todas las semanas de cada una de las asignaturas perdón, que ha comentado Silvia, que se van a impartir en este máster, hay una programación semanal donde hay sesiones presenciales virtuales, cuyo formato es el que ahora mismo estamos viviendo. Es decir, el profesor estaría donde estamos Silvia y yo, vosotros estaríais donde estáis, tendríais un PowerPoint que pone el profesor y un chat donde hay una interacción en vivo entre el alumnado y el profesor o el docente de la asignatura. Estas sesiones presenciales virtuales, que son todas las semanas, más unas cuantas que se ponen de repaso, de refuerzo para cada una de las asignaturas, no solamente se hacen online, en vivo, sino que estas sesiones se quedan grabadas, con la posibilidad de que el alumno que no haya podido asistir a las clases presencialmente pueda verla en su casa de forma en diferido. Aquí hay una cuestión importante, que muchos de los que hacéis el máster trabajáis, por tanto muchas veces es difícil compatibilizar la asistencia a clase y cuadrarlo con los horarios del trabajo. Entonces esta posibilidad de tener las sesiones presenciales en un repositorio pues os da tranquilidad, ¿no?, para saber, porque al final queréis una explicación del tema por el cual después vaya a ser evaluado. Eso sería el primer pilar, ¿no? Bueno, en el segundo pilar hay una figura en UNIR que es muy importante, que es la figura del tutor. Además, una de las más valoradas en la universidad, porque tenemos que tener en cuenta que el alumnado de UNIR es un alumnado pues que al final no tiene un campus físico universitario y muchas veces se puede sentir solo, ¿no? Después se forman los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, de Facebook, después se crea una comunidad virtual, pero sí es cierto que hay una figura que es la figura del tutor, que está muy pendiente del alumnado, del seguimiento de la orientación. No tiene ninguna competencia académica, porque la competencia académica solamente la tienen los académicos, los profesores, pero sí es cierto que es un apoyo importantísimo para la orientación, para que se organice. Si el tutor ve que el alumno no está entregando las actividades, pues, oye, ¿qué te pasa? Vamos a intentar, te voy a ayudar a organizarte. Es el segundo pilar. El tercer pilar son los recursos que la universidad da a los estudiantes. Obviamente somos un máster oficial con un plan de estudio determinado, verificado, que corresponde a unos temas, y esos temas se materializan en unos contenidos. Dentro de estos contenidos hay contenido obligatorio, que es por el que vais a ser examinados y evaluados, y después hay muchísimos recursos complementarios y en diferentes formatos. Hay lecciones magistrales, hay vídeo, hay enlaces a determinadas webs que son interesantes de cada uno de los temas que se van a tratar. Por tanto, se cuenta con un gran recurso, es decir, no simplemente es los 2 libros de texto, el manual de referencia. Hay muchísima información, porque lo que queremos es que os forméis y que tengáis esos recursos para cuando lo necesitéis. A lo mejor no lo veis en tiempo real durante el desarrollo y después al mes siguiente os acordáis, ¿no? Y el cuarto pilar
es el sistema de evaluación, siguiendo obviamente el proceso de Bolonia, que hubo una reestructuración en relación a la nomenclatura, ¿no?, de las titulaciones y el sistema de evaluación. Pues seguimos el sistema de evaluación, que es el 60% del examen presencial, eso sí, porque es lo presencial que hay en el máster, junto a la defensa del trabajo fin de máster, y un 40% de sistema de evaluación, que se basa en una serie de actividades que tenéis que ir haciendo y que el profesor os va a ir dando retroalimentación y feedback sobre las mismas durante el desarrollo de la asignatura. Esa es la metodología en UNIR. Se puede contar mal, os pueden surgir muchísimas dudas, pero bueno, eso es la metodología básica, que bueno, por un poco por adelantar algo. Más adelante haremos una JOPA, una jornada para un poco dar a conocer el máster más adelante, al que estáis invitados, y por supuesto, si conocéis a gente o a personas o a compañeros que estéis interesados, bueno, pues invitarlos a la próxima, que no se sabe cuándo es, se concretará, pero sobre todo agradeceros muchísimo el interés mostrado por el máster, que no es más que un compromiso de la universidad por dar forma, ¿no?, a las necesidades sociales que actualmente se están presentando en las sociedades. Y a ti, Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ti, y Mar. Muchísima suerte en el lanzamiento del máster. Estamos con mucha ilusión. Y eso es lo importante. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.